Bienvenidos a una producción más de Colectivo Nanacayotl. Madriguera es un espacio que abre Colectivo Nanacayotl, donde se busca fomentar la difusión de proyectos que trabajan y se desarrollan en comunidades específicas. Gestores, divulgadores, artistas, colectivos y grupos que trabajan en comunidades específicas son bienvenidos. Colectivo Nanacayo abre el diálogo a diferentes modos de saber y conocer, ya que estamos convencidos de la importancia de generar diálogos plurales y respetuosos. Sean bienvenidos a Madriguera. Muy buenas tardes, amigos de Colectivo Nanacayo. La tarde de hoy, 6 de mayo, nos acompaña David Garrido. Él nos va a hablar un poco sobre su proyecto que está muy relacionado con el paisaje sonoro y con en un territorio muy específico, ¿no? Como les habíamos comentado en el video anterior, este es un espacio que se dedica a la reflexión de proyectos y a la difusión de proyectos en territorios específicos. En este caso es un proyecto sonoro y agradecemos mucho la participación y el testimonio de David que nos va a contar hoy sobre este gran proyecto. Bienvenido. Muchas gracias, Ana. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder colaborar de nueva cuenta con Colectivo Nanacayotl. Pues sí, es un gusto y pues me encanta toda la labor que llevan a cabo, ¿no? De divulgación, tanto de la ciencia como de otros proyectos, igual que tienen que ver mucho con el desarrollo de conocimiento y pues, de vinculación con comunidades de distinta índole, ¿no? Geografías. Pues bueno, si quieren les platico un poco, pues cómo surgió este interés que tengo ahora por los paisajes sonoros y pues cómo fue desembocando justo un trabajo específico en la comunidad de Pacanda, ¿vale? Pues creo que en ese sentido vale la pena mencionar que actualmente estoy estudiando un posgrado en geografía y mi licenciatura la realicé en ciencias ambientales. Eh, entonces, justo este trabajo en ciencias ambientales, que tiene mucho que ver con estas interacciones entre humano y naturaleza, ¿no? Todos estos vínculos que se dan no solo como en este sentido, pues más de utilización de los recursos y esto, sino más bien como un vínculo cultural, ¿no? Y de acercamiento, pues profundo, personal, que tiene muchas veces, en muchos casos, tiene que ver con la historia justo de las comunidades, con esta relación con el ambiente. Pues creo que eso justo marcó pues una tendencia en mis intereses, ¿no? Que de por sí yo ya tenía interés en la música, en la cuestión de lo sonoro, y pues vi que justo en las ciencias ambientales pues se generaba como este vínculo, ¿no? Entre saber cómo alguna comunidad o alguna cultura se vincula con su ambiente a través de tanto de los sonidos que ellos producen como pues de los sonidos que están percibiendo, ¿no? Constantemente en su cotidianidad. Entonces, en ese momento que estoy estudiando la licenciatura, pues por ahí algún profe alguna vez como que comentó esta cuestión del paisaje sonoro, ¿no? De los paisajes sonoros, y pues fue algo que en ese momento no entré de lleno a investigarlo o a estudiarlo, eh, pero pues sí me llamó mucho la atención, ¿no? Como que son de esos detalles, esos momentos que a veces pasan pues en nuestra cotidianidad y que pues terminan por marcarte un poco pues a largo plazo, ¿no? Entonces yo me entero en ese momento de esta cuestión de los paisajes sonoros,
Y pues dejo ahí como, pues como esa cosquillita o ese interés, ¿no? Esa curiosidad por los paisajes sonoros. Yo desarrollo una primera tesis de licenciatura justo vinculada con cómo a través de la música tradicional del pueblo originario purépecha, ellos transmiten, ¿no? Algunos conocimientos sobre su entorno natural, ¿no? Entonces, cuando tengo intenciones como de ingresar a un posgrado, a la maestría en geografía, justamente pues surgió esta oportunidad de trabajar específicamente con los paisajes sonoros, porque justamente este posgrado es en geografía, pero enfocado a la noción de paisaje, ¿no? O a este concepto de paisaje. Y entonces, pues creo que resultó un tanto atractivo para el propio posgrado en ese momento, pues integrar esta noción del paisaje sonoro, ¿no? Hoy en día creo que ya eh, esta idea de los paisajes sonoros está pues un poco más, ¿cómo decirlo? Popularizada o normalizada dentro de la academia, ¿no? Como con estos giros sensoriales que se están dando en las ciencias sociales, es decir, estas tendencias a tratar de entender el espacio o nuestras relaciones con nuestro entorno a través de, pues justo, ¿no? Todo lo que estamos percibiendo, ¿no? Además del oído, pues por ejemplo el olfato, otras cuestiones que tienen que ver pues con cómo estamos construyendo esta percepción del espacio. Pero en ese momento yo creo que sí les pareció un tanto atractivo, ¿no? Incluir en el posgrado el tema de los paisajes sonoros y afortunadamente pude ingresar a ese posgrado, ¿no? Pues el proyecto nace en una primera etapa pues muy conceptual, ¿no? Yo seguía teniendo como muchas dudas de, pues académicamente y desde la parte de las ciencias pues sí, de las ciencias sociales o biofísicas, cómo se abordaba el paisaje sonoro, ¿no? Porque pues ya los paisajes sonoros habían sido abordados también, pero desde la parte artística, ¿no? La parte de recreación de un entorno a partir de los sonidos que los músicos y compositores colectaban, ¿no? Entonces, pues yo todavía tenía esta duda de cómo se hace desde el otro lado, ¿no? Como, pues justo como esta exploración del entorno y del espacio a través de los sonidos. Eh, pues en esas yo estaba como justo adentrándome en la, en la parte teórica y llega el Congreso Mexicano de Etnobiología que se llevó a cabo en 2016. Y se presenta justo la oportunidad de organizar un simposio sobre pues justo la etnobiología, el sonido, los paisajes sonoros. Pues ahí nos reunimos un grupo de personas y justo después se acercó una persona y ella al enterarse de que yo estaba acá en Michoacán, México y cerca del lago de Pátzcuaro, me comentó como, ¿por qué no vas y estudias el paisaje sonoro de la isla de Pacanda, ¿no? Eh, Esta recomendación fue porque eh, me comentó esta persona que en la isla de Pacanda justo tenían como una noción de los sonidos muy particular, ¿no? Y que incluso había como una idea de que había una especie como de encantos sonoros, es decir, que en algunas partes muy específicas de la isla, este, podía uno, por ejemplo, estar en ese lugar concretito y escuchar lo que estaban hablando en otra isla, ¿no? Entonces, pues justo esta idea pues, de los encantos sonoros y de pues, toda esta cuestión, pues en ese momento también me pareció muy atractiva, ¿no? Me pareció muy atractiva además porque creo que es otra parte que también permite mucho la exploración de los paisajes sonoros, ¿no? Como todas estas ideas y vínculos no necesariamente objetivos, ¿no? Con el espacio o con el entorno, sino también pues todo lo que hemos relacionado a partir de historias, mitos, no sé,
que a lo mejor tienen mucho más que ver con sonidos, ¿no? O con algunas cuestiones sensoriales que pues, me pareció muy interesante. Entonces, pues esto ocurre justo por ahí de 2016 y me pareció como una buena idea, ¿no? De cómo desarrollar mi proyecto. Entonces, pues decido, pues sí, ir a la isla y comentar como acerca del proyecto, ¿no? Eh, pues justo con las personas que allí habitan y con las autoridades. Y pues justamente ahí es cuando empieza ya este proyecto en particular del paisaje sonoro de la isla Pacanda, ¿no? Afortunadamente la comunidad fue muy receptiva a la idea de trabajar esta cuestión de los sonidos de la isla. Y pues, eh, pues sí, les pareció atractivo y creo que eso fue muy bonito, ¿no? El inicio del proceso porque pues fui y me dijeron, sí, está bien, tú puedes como, pues venir y estar, pues no sé, recorriendo la isla para que hagas los trabajos que necesites, ¿no? Y, y pues así lo hice, ¿no? Como que ese fue el momento en el que pues, se hace el clic con la comunidad. Si tenían como este interés, a lo mejor, eh, pues, pues no sé, creo que sí fue como un inicio muy bueno, ¿no? En este caso, porque se facilitó todo. Y bueno, justamente uno de los enfoques que yo le quería dar, en este caso a mi investigación, fue el de no quedarme únicamente con la parte en la que yo voy a un sitio y describo como los sonidos o los sonidos que se presentan, ¿no? Sino justo también darle como espacio a este conocimiento que las personas tienen sobre su entorno a través de los sonidos y pues no solo el conocimiento, ¿no? También pues justo aspiraba a que pues de alguna manera saliera esta cuestión de los encantos sonoros, ¿no? Que ya les comenté hace unos minutos. Eh, entonces, pues justo, pues fui muy entusiasmado a Pacanda, y pues ya sabiendo pues que en sí la comunidad o la representación de la comunidad, pues sí estaba como de acuerdo en que podía andar por allá. Y pues ahí comienza todo, ¿no? Las primeras salidas que hago allá a Pacanda fue muy interesante, ¿no? Porque inmediatamente eh, te das cuenta de que pues es un entorno sonoro o auditivo bien distinto al que a lo mejor estamos acostumbrados en la cotidianidad de quienes vivimos en una zona urbana o medianamente urbanizada, ¿no? Eh, porque pues para empezar es muy interesante que pues en la isla no tenemos vehículos automotores circulando, ¿no? Sí tienen, por ejemplo, una camioneta que se usa como para toda la comunidad, pero pues no es como que esté todo el tiempo moviéndose, ¿no? Solo cuando es indispensable. Y entonces eso da una sensación de un espacio pues sí, justo que está como alejado de estos otros entornos, ¿no? En los que cotidianamente nos desenvolvemos. Esta isla, pues, les platico rápidamente, se encuentra en el lago de Pátzcuaro, que el lago de Pátzcuaro está como en la zona centro del estado de Michoacán, en México. El lago de Pátzcuaro es un atractivo turístico, no solo para el público mexicano, también el público internacional, pues viene, ¿no? Y llega muchas veces específicamente al estado de Michoacán justo para conocer Pátzcuaro y conocer sus islas, ¿no? El lago de Pátzcuaro actualmente tiene 4 islas y eh, de esas 4 islas, posiblemente la que reciba mayor cantidad de turistas es la que se llama Janitzio. Eh, entonces,
Pacanda también es una isla que tiene actividad turística, pero es en menor cantidad que lo que ocurre en Janitzio, ¿no? Entonces, cuando uno está ahí, además de lo que ya les comentaba, como de que no tenemos la presencia de vehículos automotores o de otro tipo de sonidos urbanos, por así decirlo, tampoco tenemos como la presencia de muchas personas de fuera, ¿no? Como puede ocurrir en la otra isla que les comento. Y también pues eso da una sensación de bastante tranquilidad, ¿no? Y, pues no sé, es muy, muy interesante y muy atractivo justo este primer encuentro con la isla y justo con esta intención de saber cómo es el paisaje sonoro de la isla, ¿no? Porque pues sí estás como eh, pues ahora sí que con los oídos abiertos, ¿no? Estás receptivo justo a todos estos sonidos pues, que están presentes. Y bueno, justamente en esta primer salida o en estos primeros encuentros con la comunidad, traté de platicar con las personas, ¿no? Traté de justamente, pues sí, conocer tanto sus, ¿cómo decirlo? Tener más idea del conocimiento que tienen de su entorno a través de los sonidos y pues que me empezaran a platicar también cuáles son los sonidos que ellos consideran como más importantes, los más característicos, ¿no? Qué cambios ha habido a lo mejor en la sonoridad del paisaje sonoro de la isla. Eh, y pues fue muy interesante, ¿no? Y pues ahí es cuando empiezo como ya a hacer pues algunos vínculos tal vez, por así llamarlo, ¿no? Entre pues justo este conocimiento y las percepciones que tienen sobre el paisaje sonoro. Pues para empezar, lo primero que la mayoría de las personas te dicen es que uno de los sonidos característicos de la isla son las aves, ¿no? Y sí, efectivamente, cuando uno llega, es un estruendo de aves, ¿no? Al estar caminando por la isla. Y pues eso también se ve reflejado en la cantidad pues de especies de aves que reconocen, ¿no? A lo mejor por su canto o seguramente pues también visualmente los identifican, ¿no? Incluso pues ya también conocen como los hábitos de cada especie de ave y ya saben a qué hora van a cantar y como qué significan pues esos cantos, ¿no? O esos llamados que a lo mejor pueden tener las aves. Y pues sí, esto se ve reflejado en su conocimiento, y tanto pues que te pueden nombrar pues una serie de especies de aves y que ellos pues han ido identificando a través pues, del canto y de esta sonoridad, ¿no? Que además vinculan con este sonido como especial o particular de la isla. También algo que es muy interesante es como la importancia que le dan a los sonidos como el viento o como las olas del lago, ¿no? Y, y son sonidos muy importantes y muy interesantes porque los vinculan con el lugar en específico. Voy a tratar de explicarlo. Para ellos, el sonido del viento o el sonido de las olas del lago representan tranquilidad, ¿no? Y representan, pues, también cuando ellos quieren como relajarse o tal vez, pues, olvidarse un poco pues, a lo mejor de las actividades cotidianas que llevan a cabo, comentan, pues, que se van a la orilla de la isla, ¿no? Y entonces se van específicamente a escuchar el sonido del viento o el sonido de las olas del lago, ¿no? Justo porque tiene pues o les otorga más bien esta sensación de tranquilidad, ¿no? El hecho de estar percibiendo estos sonidos. Y justo esta sensación de tranquilidad que ellos perciben o pueden, o a la que pueden acceder estando en la isla, pues se refleja en esta cuestión del arraigo con el lugar, ¿no? O del arraigo con la isla. Porque incluso ellos mismos
comentan que muchas veces cuando pues salen por alguna cuestión laboral o para estudiar en algún otro sitio, en donde a lo mejor pues hay un mayor grado pues, de urbanización o de sonidos automotores o de sonidos eléctricos, ¿no? Pues como que ya no se acostumbran del todo, ¿no? A esta cuestión de los sonidos, del escándalo y así. Y entonces, pues al final, a lo largo de los años o incluso por periodos cortos, si es que ya no pueden volver permanentemente a la isla, procuran regresar a la isla, ¿no? Justo buscando esta tranquilidad que otorga pues la isla en general, pero pues también en particular estos sonidos del viento y de las olas del lago, ¿no? Eh, y aquí es cuando también pues se desprende un poco, creo, pues esta idea como de que los sonidos pueden transformar nuestra percepción del espacio y de lo que entendemos que está ocurriendo en ese espacio, ¿no? Una parte muy interesante es que aunque pues la mayor parte del año ellos asocian el ambiente de la isla y de su paisaje sonoro con la tranquilidad, eh, justo cuando tienen celebraciones importantes en la comunidad, como es la celebración del Santo San Pablo, que se hace en enero, y la celebración del Corpus, que es una celebración eh, del pueblo purépecha, ¿no? Entonces, cuando se hace esta celebración, hay música, pues hay distintos momentos en la celebración, ¿no? Que tienen a lo mejor que ver con algunos rezos, con algunas oraciones, hay danzas, las danzas de los moros, que también son importantes en la región. Y entonces, para ellos, estas celebraciones y el hecho de que implican música y danzas y estar pues sí, en un ambiente distinto a la tranquilidad que comúnmente tiene la isla, para ellos es muy importante porque justo dicen que en esos días o en esos momentos, pues se siente y se percibe otro ambiente en la isla, ¿no? Dicen que se siente como, pues más feliz, como más, como decirlo, es un ambiente distinto porque además para ellos pues es un indicador de que se está llevando a cabo pues una celebración religiosa, ¿no? Y entonces, pues eso es bien interesante, ¿no? Como esta idea que generan sobre pues la importancia pues, de la tranquilidad de la isla, pero a su vez pues que tiene que haber estos momentos en donde se transforme el paisaje sonoro de la isla gracias a estas celebraciones y ellos mismos por los sonidos de la música pues los perciban la isla misma como más alegre, ¿no? Como sabiendo que algo importante y especial se está llevando a cabo. Eh, pues también hay otros sonidos que ya no son como, ¿cómo decirlo? Propios de la isla, que más bien son importantes como a un nivel regional, pero pues que siguen siendo importantes, ¿no? Por ejemplo, los altavoces que suele haber en muchas comunidades rurales en México, y imagino que también en otras partes pues, de Latinoamérica, ¿no? Estos altavoces, pues que anuncian ciertas cuestiones, pues también son importantes para ellos, ¿no? Pues representan también un medio de comunicación a nivel de la comunidad, también el sonido de las campanas de la iglesia, ¿no? Para ellos, pues es pues más allá del indicador de que a lo mejor se va a celebrar una misa, pues es un sonido particular y especial de la isla. También algo que me pareció muy importante, y creo que esto también se vincula con estos sonidos pues de la fiesta y que pues representan también pues estos vínculos que a lo mejor se pueden hacer como comunidad, es que mencionaron que les agrada el sonido de la plaza central de la isla, ¿no? Y sobre todo, pues
por las tardes y los fines de semana, ¿no? Que es cuando personas que a lo mejor trabajan fuera o estudian fuera regresan, entonces pues se reúnen en la plaza y pues están ahí, se reúnen pues los jóvenes, también pues, los más grandes y pues a veces están jugando básquetbol, pues los niños también están como pues ahí en diversos juegos, ¿no? Entonces pues eso fue otro de los sonidos que destacaron como importantes en la isla y pues justo creo que se vincula con esta noción o esta idea pues, de generar comunidad, ¿no? Mm, También, pues, por supuesto, identifican el sonido de las lanchas de motor y pues creo que en general es eso. Y bueno, yo me encontraba pues justo desarrollando este trabajo, platicando con algunas personas que accedían a platicar conmigo sobre los sonidos de Pacanda. Y en eso, pues, yo continuaba como con esta parte teórica, ¿no? Que implican también los posgrados, como, pues, además pues, de hacer esta parte aplicada, pues tienes que complementar, pues, viendo como qué posturas desde la teoría se han desarrollado al respecto, ¿no? Y entonces por ahí me encontré un texto muy interesante de un colectivo artístico de Cataluña, de Barcelona, ¿no? En España. Eh, y fue muy interesante porque me di cuenta que este colectivo estaba desarrollando un proyecto pues más o menos similar a lo que yo estaba haciendo, ¿no? Allá pues en sus lugares, en sus espacios y justo buscaban eh, recrear la importancia del sonido del agua o de las rutas del agua, lo que ellos llaman como las rutas del agua, recrearlo a través de un mapa sonoro en donde ellos pudieran conjugar no solo los sonidos que se percibían en ese territorio o en esa región, sino también vincularlo con las memorias, con las narraciones que se vinculan a estos sonidos. Y además, lo que me pareció como súper innovador fue como su esfuerzo en tratar de generar una plataforma que permitiera cierta sensación o idea o noción como de movimiento en el espacio para percibir el sonido, ¿no? Que es como comúnmente lo percibimos, ¿no? Es decir, si yo ahorita paso de estar en la sala de mi casa a la cocina, seguramente el sonido va a ser distinto, ¿no? Por la conformación a lo mejor del espacio, por los materiales con los que está construido, por los muebles que están presentes, los materiales de estos muebles. Entonces, justamente como el esfuerzo que hicieron en tratar de recrear esta sensación de movilidad, pues me pareció muy atractivo y que podía ser pertinente o interesante recrearlo en lo que estaba realizando en Pacanda, ¿no? Entonces, eh, bueno, y esto fue particularmente importante o interesante en el posgrado que estaba realizando en geografía. No es que los geógrafos nos dediquemos únicamente y exclusivamente a hacer mapas o cartografía, ¿no? Porque pues en realidad es mucho más amplia la disciplina, pero pues es importante reflejar nuestros estudios o nuestro conocimiento a través de materiales o productos cartográficos, ¿no? Es decir, mapeamos los fenómenos del espacio para tener una representación gráfica de ellos, ¿no? Y entonces, pues, es cuando empieza a surgir esta duda de, pero ¿y cómo mapeamos o cartografiamos un elemento como el sonido, ¿no? Que no, a diferencia de los elementos visuales, no lo puedes representar en dos dimensiones, como se podría hacer en un mapa, ¿no? Como que sí necesitas agregar esa tercera dimensión de alguna manera pues para poder representar, en este caso, el paisaje sonoro de un sitio, ¿no? Entonces, justamente me pareció atractivo por esas dos cuestiones, ¿no? Como esta
cuestión de recrear la sensación de movimiento en el espacio y de estar escuchando cómo cambian los sonidos. Y esta cuestión de pues, tratar de abonar un poquito en cómo representar el sonido, ¿no? A través de un pequeño mapa sonoro. Y pues me puse en contacto con estas personas del colectivo de Cataluña y me dieron solo como la noción de, pues, de en qué plataforma lo habían hecho, ¿no? Pues, incluso hoy en día, aunque yo hice la página y todo esto, sigo teniendo muchas dudas en cuanto a programación y lenguajes de programación y así, ¿no? Pero pues ya me dieron como la noción de por dónde se empezaba. Eh, y pues nada, de manera un tanto autodidacta empecé a investigar cómo se podría hacer algo similar a lo que ellos habían hecho, es decir, cómo recrear esta idea de que uno va moviendo el cursor como si se estuviera desplazando por la isla, y entonces se perciben sonidos distintos, ¿no? Dependiendo de en dónde se encuentra el cursor. Eh, pues bueno, eso fue un aspecto de mi proyecto, pues que me llevó como 6 meses más o menos, ¿no? Entre el saber o entender cómo se hacía una página, después como el diseño y la selección como de los sonidos, ¿no? Que pues que se podían percibir en ese espacio. Y también pues decidí en la página integrar una sección en donde están como enlistados estos sonidos, pues que las personas también mencionaban que eran muy importantes y relevantes en la isla. Y pues me parece que fue interesante, pues a lo mejor un poco para ir cerrando esta parte y tal vez si hay dudas o preguntas. Me pareció muy interesante como este encuentro con las personas y platicar sobre los sonidos, porque creo que a todos nos pasa que estamos tan inmersos en, pues en el ambiente sonoro que a veces ya no lo reflexionamos, ¿no? Tal cual, pues simplemente está ahí, ¿no? Todo el tiempo está ahí y pues también cuando te acostumbras a algo, incluso no solo a los sonidos, a los olores o algún otro tipo de estímulo, pues dejas como de ser consciente de él y de reflexionarlo. Entonces, pues fue interesante como cuando me acercaba con las personas y les empezaba a preguntar, pues justo sobre los sonidos de Pacanda, ¿no? Y esto. Como que ellos también les despertaba esta reflexión de, sí, cuáles son los sonidos importantes que tenemos, ¿no? Porque, pues sí, incluso a veces me preguntaban, pero ¿cómo de los sonidos, no? Porque para ellos a lo mejor era pues, extraña como la pregunta en sí, ¿no? Y como esta idea de, pues, tener que enlistar los sonidos importantes y, no sé, creo que estuvo interesante porque, pues, más allá pues, del proyecto que desarrollé y de, a lo mejor, producto que hubo, que es la página en sí y todo esto, pues creo que también esta cuestión de, pues de una vez más como retomar la reflexión sobre otros canales sensoriales, además de la vista, no solo para mí que estaba realizando el proyecto, sino también para las personas. Creo que es interesante y es bonito y pues, no sé, creo que eh, pues eso es parte del proceso pues, que se desarrolló en Pacanda, ¿no? Y que pues efectivamente fue una colaboración con la comunidad, pues al final parece ser que pues, sí les agrada. Sí, pues yo creo que sí es una cuestión de que les agrada como estas colaboraciones pues, con académicos o con estudiantes, ¿no? Que tienen interés en conocer más
sobre su territorio, sobre su percepción del mismo territorio. Y pues así fue más o menos como se dio, pues primero mi acercamiento al paisaje sonoro, después cómo surgió esta idea de visitar Pacanda o de desarrollar ahí mi proyecto y después pues cómo se fue desenvolviendo el proyecto y justo estas ideas que las personas iban virtiendo al respecto del paisaje sonoro y al final como pues eso se concretizó, por así decirlo, en el mapa que pueden ver en la página www.paisajesonorosmexico.com. Eh, y pues eh, por ahora eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Pues muchas felicidades, la verdad el proyecto creo que es una gran iniciativa. Yo sí tengo algunas preguntas que vienen como desde, como más hacia el ámbito personal, ¿no? Escucho mucho como que mencionas percepción, ¿no? Y me parece como interesante la reflexión que tengas sobre este concepto de percepción. No sé si nos podrías hablar como un poco de eso. Sí, sí, sí. Sí, al respecto de la percepción, justo desde que yo comencé a desarrollar este proyecto particular del paisaje sonoro, eh, pues fue un ámbito que me parecía muy interesante de explorar y justo creo que eso es algo de lo bonito de la geografía, ¿no? Que no se limita únicamente como a los datos duros o a los datos, ¿cómo decirlo? Pues más cuantitativos, ¿no? Sino que justamente hay una rama de la geografía, dentro de la geografía humana, que te permite hacer esta exploración de la percepción y para mí es muy interesante este término o este concepto de percepción porque creo que permite entender la diversidad de entendimientos del mundo y del espacio y del entorno, ¿no? Y para mí eso es importante o muy relevante porque, pues, más allá de definiciones a lo mejor académicas o teóricas, creo que, pues sí, eh, cuando entendemos que nuestra percepción del mundo se ha conformado de distintas maneras, en distintos contextos, y a lo mejor después podemos como ir dialogando estas distintas percepciones que tenemos sobre a lo mejor un mismo objeto, un mismo ambiente, un mismo espacio, pues permite justo comprender al otro, permite a lo mejor generar empatía, permite pues a lo mejor conocer o tener puntos de vista que no habíamos contemplado, ¿no? Justo porque pues, cada uno de nosotros percibe los hechos y los momentos de manera particular. Entonces, pues eso es algo que me gusta y que a su vez está muy ligado o está, pues sí, vinculado con lo que recibimos sensorialmente, ¿no? Eh, y eso es algo que a mí me agrada mucho, como el hecho de pues, que saber que todos estos estímulos que estamos recibiendo a través pues, de nuestros sentidos, el oído, el olfato, la vista, pues el tacto, ¿no? A través de toda nuestra piel, y pues también nos están definiendo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues para mí esta cuestión de la percepción es muy, muy importante. Y pues me agrada porque, pues como ya lo comentaba, creo que puede enriquecer la manera en la que entendemos pues, la realidad, ¿no? O todo esto que nos está, o todo esto en lo que estamos inmersos, ¿no? Y pues saber que la percepción de los espacios, de los ambientes, pues es muy distinta a veces, ¿no? Que tenemos que considerar justamente todo eso, a lo mejor las historias que hay detrás de las personas o de las cosas, o
de todo esto, pues me parece importante, y por eso es que tal vez lo repito tanto, ¿no? A veces no me doy cuenta, pero sí, seguramente creo que tiene que ver justo con esto, ¿no? Eh, Al respecto de, pues esto pues del sonido, como qué particularidades me otorga o nos puede otorgar en comparación de otros sentidos. Sí, efectivamente, a través de la vista es como recibimos la mayoría de los estímulos que nos están rodeando, ¿no? La mayoría de los estímulos ambientales. Sin embargo, hay otros aspectos pues que únicamente con la vista quedan de lado, ¿no? Información de cuestiones que están pasando. eh, pues creo que justamente esta cuestión de saber eh, que, que hay procesos que están ocurriendo en donde estemos, en nuestras vidas, donde desarrollamos nuestra vida cotidiana. eh, pues creo que es importante y es importante por algo que Murray Schafer, que fue uno de los que empezó a hacer los primeros desarrollos teóricos sobre paisaje sonoro, ya decía, ¿no? Él decía que, y desde la década de los 70, ¿no? Él decía que estábamos perdiendo nuestra sensibilidad auditiva, eh, y no solo eso, ¿no? Estaba aumentando la contaminación auditiva. Entonces creo que eso es importante porque a lo mejor a través de la vista pues sí podemos percibir o encontrarnos que un lugar está eh, bien, medianamente bien o medianamente conservado, pero a lo mejor si agregamos esta otra capa pues de los sonidos y todo esto, pues podremos darnos cuenta, por ejemplo, de procesos que se pueden estar llevando a cabo, ¿no? Como a lo mejor la llegada de mayores ruidos que alteran no solo como pues nuestra tranquilidad como humanos, sino pues también pues alteran a los ecosistemas, ¿no? O la ecología de, de algunas poblaciones, de animales que se encuentren cercanas. Como que sí tiene muchas implicaciones, ¿no? Por eso es algo que me gusta. Y otro aspecto que me gusta es que, y creo que está ligado con la cuestión del patrimonio y los patrimonios inmateriales. Eh, Generalmente el patrimonio se vincula pues justo a objetos materiales, a cuestiones que podemos ver, ¿no? Incluso pues hay eh, paisajes patrimonio, ¿no? Y demás. Sin embargo, también las personas muchas veces vinculan eh, o se vinculan a sus lugares o a sus territorios a partir de elementos sonoros, ¿no? A veces más que otros elementos materiales o elementos que se pueden ver o apreciar, ¿no? Cuestiones al respecto son, por ejemplo, los géneros musicales que se escuchan pues en las localidades, o algunos otros sonidos que a lo mejor ellos identifican, ¿no? Como propios de ese sitio y que pues para ellos son parte de esa cuestión del patrimonio, a lo mejor también parte de su identidad, ¿no? Y que justo el hecho de que a lo mejor no tenemos como esta referencia visual o esta referencia material, así que no les pongamos tanta atención y a veces pueden llegar incluso a perderse, ¿no? También esa fue otra de las cuestiones que se empezó a decir cuando se desarrolló el concepto de paisaje sonoro, ¿no? Que eh, una vez que inició la era industrial de la humanidad y cuando se empezaron a llenar los espacios de sonidos electromecánicos y demás, pues también estaban empezando a competir con los sonidos que eh, históricamente se habían escuchado pues, en los distintos espacios, comunidades, incluso en las ciudades, ¿no? Y entonces pues no solo estaban compitiendo y estaban como empezando a ser más recurrentes, sino pues que también en algunos casos llevaron a que esos sonidos desaparecieran, ¿no? Entonces, pues justamente creo que esta idea de
pues que los sonidos también son parte de nuestra identidad, de nuestro patrimonio, pues es importante, ¿no? Porque, pues sí, creo que a mí no me gustaría que, por ejemplo, los sonidos que yo escuchaba cuando era niño, en donde crecí, pues al cabo de, no sé, un par de años, 5 años tal vez, yo fuera y ya no estuvieran ahí presentes, ¿no? Y ya no pudiera percibirlos, ¿no? Y es algo que a lo mejor se perdió y queda a lo mejor sin ningún tipo de registro, ¿no? Entonces, pues creo que iría en esos dos sentidos la cuestión de, pues del sonido y de por qué me interesa y de por qué es importante, además de los otros canales sensoriales, ¿no? Por un lado, esta cuestión de que nos da información del ambiente, y por otro lado, pues que también forma parte eh, pues de nuestra identidad y de nuestros patrimonios, si así lo queremos ver, ¿no? Y pues creo que sería todo respecto a esos temas. Muchas gracias por contestarme estas preguntas. Yo tengo como otra, ¿no? que viene como un poco más hacia el ejercicio ya dentro de la comunidad. Y sería, ¿cómo fue este acercamiento como en formas de instrumentos tanto físicos como ejercicios con la comunidad para hacer este ejercicio participativo en el que ellos pudieran, pues sí, no darte esta información sobre los sonidos que ellos consideraban importantes, ¿no? Sí. ¿Cómo fue como este instrumento de acercamiento? Pues en mi caso, justo la persona que me había comentado esto de los encantos sonoros y de las particularidades del sonido de Pacanda, pues ya había como realizado un contacto previo con la comunidad. Y entonces esta persona le comentó a la comunidad pues, que había un chico interesado, ¿no? En realizar tal trabajo. Y entonces, pues creo que eso ayudó, sinceramente, pues sí ayudó, ¿no? Como un poco a, a, a que pues la comunidad ya supiera como de mí, ¿no? Y de mi existencia, por así decirlo. Pero sí, en cuanto llego allá, les comento a las autoridades y a las personas, algunas personas que viven allá, justo como la intención de este proyecto, ¿no? Entonces, el proyecto constaba de una metodología que tenía dos partes, ¿no? Justo yo trataba de, como bien lo comentas, de hacerlo o de tener este enfoque participativo. Eh, entonces, una de las partes era justamente la parte más de entrevista o de charla, ¿no? Con las personas. Y la segunda parte constaba de hacer en geografía le llamamos mapa mental, que es cuando tenemos a partir, bueno, más bien tenemos como, digamos, una hoja, un lienzo en blanco, y le vamos pidiendo a las personas que ahí dibujen pues algunas zonas importantes o relevantes, ¿no? En este caso pues yo lo enfoqué así como de, ¿usted en dónde localizaría los sonidos importantes de la isla y cuáles son, ¿no? Entonces, eh, si bien al principio yo pretendía que esta dinámica fuera a manera de taller o a manera pues sí, digamos, en una dinámica grupal, pues después las vicisitudes del trabajo en campo no me permitieron hacerlo, ¿no? Sin embargo, pues sí pude hacer una dinámica similar con cada una de los encuentros personales que hice con las personas, ¿no? Entonces, pues cuando yo me acercaba a ellos, les comentaba de qué iba el proyecto y les comentaba de que había esta parte como de la entrevista, pues también les comentaba esta parte pues de hacer este bosquejo o pues este mapita, ¿no? De cuáles son las zonas que ellos consideran con
sonoridades importantes o particulares de la isla, cuáles son los sonidos que permean ahí, ¿no? Entonces, justamente, pues en algunos casos estos bosquejos o estos mapas pues coincidían, ¿no? La mayoría de las personas pues señalaban como zonas muy similares eh, pues de sonidos particulares, ¿no? Y a su vez pues los mismos tipos de sonidos para esas zonas. Entonces fue así como fui construyendo justo esta espacialidad eh, de la isla, justamente tratando de que fuera, o de que, pues sí, de que emergiera justo pues del conocimiento, ¿no? Y de la percepción de las personas, más allá de lo que yo a lo mejor pudiera llegar a describir con mis visitas, pues sí se procuró que fuera de esta manera. Y aunque si bien no ocurrió como yo tenía como planeado en un principio, que fuera como una manera de taller, como en una dinámica más grupal y esto, pues creo que de todas maneras eh, pues surgió eh, pues sí, un conocimiento o una referencia muy rica y muy diversa sobre el conocimiento del paisaje sonoro de la comunidad. Y pues básicamente fue, fue así como lo desarrollé. Y luego ya la parte como una vez que yo tenía pues ya una serie de estos bosquejos de mapas sonoros hechos por las personas que iba pues platicando con ellas. Ya después yo me di a la tarea de ir a estas zonas que ellos me habían indicado y ahí grabar. Eh, pues yo tengo una grabadora semiprofesional, ¿no? Que sirve muy bien justo para grabar ambiente. Eh, y pues yo iba a estas zonas donde ellos me indicaron, ¿no? Que había una sonoridad particular a tal hora, y pues nada, yo iba y pues ahí me quedaba con la grabadora, este, pues ahora sí que registrando, ¿no? Los sonidos. Eh, y pues, no sé, no sé si respondí tu pregunta, pero creo que en rasgos generales sería eso. Muchas gracias. Pues me surge un poco la duda de las edades de la comunidad con la que más estuviste, o qué sector de la comunidad fueron como los que más tuvieron esta apertura al proyecto. Sí, sí, pues está bien interesante. Pues es una comunidad muy pequeña. Tal vez valga la pena que haga como el recuento. Bueno, en el último censo oficial al que accedí justo para tener el dato, eh, se registran 400 habitantes de la isla, pero la mayor parte del tiempo, la mitad de esta población está fuera por alguna cuestión laboral o escolar o demás, ¿no? Entonces, pues tenemos 200 personas en la isla y creo que eso está bueno o está bien porque pues en realidad no tuve como un rango específico de edad a la hora de realizar mis entrevistas, ¿no? Me tocó entrevistar desde niños, pues no sé, de 4 o 5 años, hasta señores pues ya grandes, ¿no? Yo creo que ya estaban rondando los 70 años, ¿no? Entonces pues estaba como esta amplitud en los rangos de edad. Y es interesante porque, pues sí, justamente los niños y los jóvenes, incluso los adultos jóvenes, por así decirlo, eh, obviamente les gusta la tranquilidad de la isla, ¿no? Y esta sensación de relajación que les da. Pero sí mencionan o comentan que, pues a veces extrañan un poquito más de ruido, ¿no? O que incluso extrañan que lleguen visitantes o turistas, porque pues cuando llegan
a lo mejor pues estos hacen un poquito más de escándalo y esto, entonces pues para ellos es como, pues sí, ¿no? Como tener un poquito más de, pues no sé, cuando a lo mejor cuando uno está joven y pues, quieres un poquito más de, no tanta tranquilidad, ¿no? Por así decirlo. Y en cambio, pues ya cuando empiezas a entrevistar o a platicar con las personas más grandes, eh, ellos como que sí ya buscan la tranquilidad total, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver justo con los otros procesos que les he comentado, de que pues a veces salen a trabajar o a estudiar y después de varios años regresan como pues justo de nuevo a vivir esta tranquilidad, ¿no? Que les otorga la isla. Entonces, pues sí, las personas más grandes prefieren justo esta tranquilidad, que no haya escándalos, incluso pues tal vez hasta preferirían que no llegaran tantos visitantes, ¿no? Para justamente preservar esta, esta sensación, ¿no? Esta sí, este estado de tranquilidad, ¿no? Que tienen, porque pues sí es algo pues, que les agrada mucho. Entonces, pues sí, es muy interesante tu pregunta en ese sentido, ¿no? Porque si hay poca población en la isla, lo cual permite que puedas como pues, entrevistar a muchos de la isla y en diferentes rangos de edad, ¿no? Y te puedes dar cuenta como justo estas diferencias en estas preferencias, ¿no? De cómo se espera que sea como el paisaje sonoro que existe en la isla. Y pues no sé, creo que sería todo en ese tema. Muy, muy interesante este, tu, tu, tu aclaración de el contexto y el territorio y la población, ¿no? Sí, Yo imaginaba que era una población un poco más grande, ajá. Sí, pues pero es pequeñitita. E incluso, pues, eso creo que contribuye a esta sensación de tranquilidad, ¿no? Porque las personas que están en la isla, pues, en general, por lo menos al mediodía o por la mañana, están pues en sus casas, ¿no? Ahí, entonces, pues, no sé, no ves tanta gente en el espacio público, ¿no? De la isla. Está muy interesante. sí, y aparte de tener estos rangos de, de edades, como Sí. lo comentas, eh, te da mucho como la posibilidad de pensar en lo que has estado como comentando mucho, ¿no? La diversidad de las percepciones. Yo Ujú. creo que es como muy curioso, o no sé, me imagino que ha de ser como muy curioso escuchar, o me gustaría escuchar como el testimonio sobre ese territorio de un niño de 4 años, a diferencia de un señor de 70 años, ¿no? Y aunque han vivido la mayor parte de su vida ahí, las percepciones, y aunque están en ese mismo espacio, pueden llegar a variar, ¿no? Sí, totalmente. Pues los niños son muy efusivos y energéticos, ¿no? Cuando te acercas a preguntar y son muy curiosos. Entonces, pues, y a la vez esa curiosidad, pues hace que anden todo el tiempo jugando por toda la isla, ¿no? Entonces, justamente ellos también tienen pues, un amplio conocimiento de todos los sonidos que se perciben en la isla y te pueden decir como en dónde vas a encontrar tales animales y en dónde vas a poder escuchar otros, ¿no? Y así. Y pues sí, claro, este mismo conocimiento pues también lo tienen las personas con mayor edad, ¿no? Pero pues sí, como que ellos ya, a lo mejor ya se enfocan en otras cuestiones, ¿no? Como lo dices, pues sí, sus testimonios son más enfocados a destacar esta cuestión de la tranquilidad, ¿no? De la isla y pues sí, de su comunidad, como que sí, justo intentan asociar esta idea de la tranquilidad como parte de la identidad de la isla, ¿no? Maripau nos pregunta por el chat, porque también está Maripau aquí, sobre si todavía tienes contacto
con la comunidad y si has desarrollado o has pensado en desarrollar otro proyecto con ellos. Recientemente no he tenido mucho contacto, sin embargo, sí, eh, ¿cómo decirlo? Estoy por como retomar este contacto, ¿no? Justo porque, pues sí me gustaría, pues seguir colaborando. No sé, ahora este nuevo proyecto que igual estoy desarrollando, que tiene que ver con los paisajes sonoros, pero que ya abarca una escala, digamos, más amplia, ya más como en varias o en más comunidades de la región. Entonces, pues me gustaría seguir incluyéndolos porque pues me parece que pues que sí viven en un paisaje sonoro muy particular, que pues su noción justo de los sonidos en la región, pues sí puede ser como muy enriquecedora de la noción que tengan, por decir, las comunidades, ¿no? Que están como alrededor del lago. Y bueno, digamos que no tengo como, o no continué como en contacto en el sentido de seguir haciendo visitas recurrentes o esto, ¿no? Pero pues sí quedó digamos, como una buena relación y ya estoy como por retomar justamente el contacto para, pues, pues no sé, para saber si tienen interés como en seguir haciendo este tipo de proyectos juntos y pues ya también dependiendo de eso que, que me digan, pues ya podría después tal vez informarles, ¿no? De cómo van esos nuevos vínculos, esos nuevos proyectos y pues como no sé, cómo marchan, ¿no? También esta cuestión. Sí, estaremos muy al pendientes, la verdad. A mí me encantaría Sí, seguir teniendo esa pista de en qué van. sí, sí. Y, y me causa curiosidad si, saber si las personas de la comunidad conocen el sitio web, si han tenido el acceso a ese sitio y qué opinan. Este, pues sí lo conocen, sí lo han visto, pero particularmente yo no he como ido a preguntar o a, no sé, hacer la evaluación de qué les parece, ¿no? De qué opinan. Tal vez justo valga la pena retomar este contacto para saber, pues, qué opinan, ¿no? En sí del mapa. Pues, no sé si les gustaría como enriquecerlo más, a lo mejor, ¿no? O que ellos mismos, pues a lo mejor empiecen a hacer como grabaciones y irlas subiendo. Yo creo que ese enriquecimiento con la comunidad estaría bien. Entonces, pues sí lo conocen, sí ubican el mapita, pero sí no he ido como pues a preguntar, ¿no? ¿Qué opinan eh, o cómo ven el resultado, ¿no? Desde que estuvimos o de que estuve trabajando por allá. Pues yo la verdad he quedado encantada con el proyecto. Me parece un proyecto muy lindo el explorar o hacer este ejercicio de pensar un territorio a partir de lo sonoro. Sí, Y quizá con eso sería mi última pregunta. sí. Eh, Alguien que quisiera explorar su espacio, su territorio a partir del sonido, ¿qué le recomendarías? Pues primero comenzar pues de nuevo a retomar esta conciencia de los sonidos y empezar como esta reflexión, ¿no? No es tan sencillo. Tanto así que algunos de los primeros textos de Schaffer, de Murray Schaffer, pues justo iban enfocados a retomar y volver a recobrar esta conciencia auditiva y esta como, pues sí, por así decirlo, recapitulación de los sonidos que tenemos a nuestro alrededor. Pero pues ya más como concretamente, pues yo lo que les podría recomendar es que hagan
una revisión retrospectiva a lo mejor pues de sus propias historias de vida y de sus propias historias en los lugares, ¿no? Y yo creo que eso va a ayudar y les va a permitir como darse cuenta que a lo mejor los recuerdos más, que tengan más presentes o los más significativos pues de su historia de vida, de su biografía, ¿no? Y de su estar en ese espacio, están vinculados con ciertos sonidos, ¿no? Creo que por ahí se puede como comenzar pues a reflexionar sobre cuáles sonidos son importantes en mi entorno, cuáles son significativos para mí, y ya puede uno como comenzar a hacer, pues a lo mejor se podría como comenzar con un pequeño o un breve listado, ¿no? De sonidos que yo recuerdo de este lugar en donde vivo o del lugar en donde viví y que son importantes, ¿no? Y en base a ello, pues a lo mejor comenzar a reflexionar cuáles están ahí, cuáles a lo mejor ya no están, cuáles a lo mejor se transformaron o se fueron adaptando con el tiempo. Eh, y creo que sí, pues se va como comenzando esta reflexión, ¿no? Sobre el entorno sonoro, sobre la riqueza del entorno sonoro, la diversidad de sonidos, ¿no? A veces uno pues ya no está tan familiarizado con tratar de definir la diversidad sonora de un espacio o de un sitio, ¿no? Como que pues, ya lo asumes que es la sonoridad de ese espacio, pero a lo mejor si te empiezas a concentrar y a poner atención, pues puedes como ver que hay diversidad y mayor riqueza de sonidos de la que a lo mejor uno espera, ¿no? A lo mejor también algo que ayuda, además de hacer este como ejercicio retrospectivo de la historia de vida de cada quien, eh, pues comenzar a tratar de definir qué sonidos naturales tenemos en un espacio y qué sonidos surgidos de actividades humanas tenemos, ¿no? También creo que esto es importante y nos da como mucha referencia de, pues justo, ¿no? Que pues seguimos teniendo esta construcción del ambiente a partir de lo natural y de lo humano y que pues se va conformando como esta riqueza en lo sonoro, ¿no? Y si vemos que, por ejemplo, hay mayor predominancia de los sonidos humanos y de sonidos mecánicos, pues a lo mejor tal vez pensar en cómo tratar de que haya un poco más de sonidos naturales, ¿no? O, no sé, a lo mejor pues poniendo pues no sé, algunas estrategias que se nos puedan ocurrir al respecto. Y no sé qué más. Pues eso, ser, ser sensibles, ¿no? Pues yo creo que es también como uno de los primeros pasos, ¿no? Como justo esto, volver a poner nuestra atención en el oído, ser sensibles a todo eso que estamos percibiendo. Pues no sé, a lo mejor de principio no es tan agradable o tal vez sí, pero pues eso, el volver a poner esta sensibilidad en el oído y pues poder discernir, identificar distintos sonidos, pues está interesante, ¿no? Y pues eso creo que por ahí iría, ¿no? Como pues esto de tratar de identificar los sonidos importantes a lo largo de nuestra vida y que eso pues nos va a dar como referencia de sonidos importantes en este contexto en el que vivimos o en el que crecimos. Tratar de identificar la predominancia como de sonidos naturales y de sonidos humanos. Eh, y pues por último, esto, poner mayor, no sé, agudizar, ahora sí que agudizar el oído, ¿no? Y tener los oídos abiertos a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y, y pues ya, tal vez una vez que identificamos estos sonidos especiales, particulares, importantes en nuestra historia de vida,
pues tratar de ver la importancia de estos mismos sonidos, no solo como en el ámbito personal, ¿no? Sino también tratar de ver si son importantes para más personas, ¿no? A lo mejor para toda la comunidad de donde vivo, para toda la calle, hay un sonido que la vuelve especial. Pues no sé, creo que por ahí pueden ser algunas estrategias para que quienes quieran pues comenzar a hacer estas caracterizaciones e importancia de sus paisajes sonoros, pues puedan comenzar a hacerlo, ¿no? Y comenzar esta reflexión de la importancia de los sonidos, tanto naturales como humanos, y pues, la importancia además como parte de nuestra identidad y pues, como un elemento eh, pues intangible en cierto sentido, pero importante para nuestras vidas, ¿no? Y para nosotros como, pues, como individuos y comunidades. Muchísimas gracias. No sé si Maripau tenga otra pregunta. Y Maripau, te agradece muchísimo. gracias, Maripau. Pues sí, yo creo que, pues no sé, igual también si alguien más pues conoce algunas otras estrategias o cuestiones similares, pues podemos como seguir pues platicándolo, ¿no? Y a lo mejor enriqueciendo como distintas estrategias para que salga algo más bonito cada vez. Claro, pues muchísimas gracias. Es es una gran experiencia y nos deja muchísima reflexión tu testimonio sobre este trabajo y este resultado que ha dado. Les vamos a compartir la liga del sitio web para que puedan acceder a él, para que puedan también conocer un poco más este territorio a partir de otro sentido, ¿no? A partir de otro testimonio. Sí. Pues muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes por la invitación, por el espacio y pues reiterarles como mi reconocimiento pues a toda la labor que llevan a cabo, ¿no? El colectivo Nanacayot. La verdad es que pues es un trabajo muy arduo el que llevan a cabo y pues es muy rico en muchos sentidos, ¿no? Toda la diversidad de temas y de públicos y de así que han logrado conjuntar en un mismo proyecto. Muchísimas gracias. Esto es gracias a toda la colaboración y a la apertura de todas las personas que como tú nos comparten un poco de lo que saben y de su experiencia. Y pues este espacio se conforma gracias a la participación de todos. Sí, sí, sí. Pues vale, no sé. Por mi parte. Maripau dice que, ay, perdón, dice que le gustaría escuchar más adelante lo que andas preparando Sí, claro que sí. y, y que esta sensibilidad ante los territorios es muy valiosa. Sí, es justo algo muy interesante, ¿no? Porque justo ahorita que estamos hablando con Mari Pau, me vino a la mente este proyecto que se llevó a cabo en Colombia referente a los paisajes sonoros cafeteros, ¿no? Y entonces, justo fue también un proyecto participativo en el que las personas eh, pues, trataron de hacer este reconocimiento de su paisaje sonoro y ver cómo todas estas cualidades van pues vinculadas con su identidad, con su territorio y pues como un elemento que vale la pena ponerle más atención, ¿no? Claro, sí, creo que hay, como tú dices, hay un espacio de encuentros entre de intereses comunes en torno a esta herramienta sonora. mí, a mí me pareció muy interesante y la verdad felicito muchísimo tu proyecto. Gracias. Justo sí, sí hay como varios textos en los que yo he visto plasmadas ideas muy similares, ¿no? Como que
justamente, aunque a través de la vista, pues es como tal vez nuestro principal canal de conexión con el exterior, pues otros sentidos como el oído, pues tienen una mayor conexión, pero más bien con nuestra sensibilidad, ¿no? Y justamente eso es lo que lo hace eh, a la vez de interesante por toda la información que está ahí, pues importante en el sentido personal o de comunidad o demás, ¿no? Entonces, yo creo que está bien interesante como pues, todas esas reflexiones que han surgido, ¿no? Sí. Entonces, es muy lindo cómo se puede analizar un proyecto que inicialmente surge desde una inquietud muy específica, como en este caso la geografía, pero se desvanece hacia o se desborda hacia otras, pues sí, hacia otras disciplinas que fácilmente podría tocar, ¿no? Como en este caso la música Uh-huh. o, o el arte de comunidad y otras cosas que son también como muy interesantes. Sí, claro, eso es como también parte de lo bonito, pues de tanto como del tema particular del paisaje sonoro, que pues de hecho nació, ¿no? Como una conjunción entre conocimiento específico, científico del entorno y cómo usar esas grabaciones de sonidos ambientales y demás para hacer composiciones vocales, ¿no? Tanto así que Murray Schafer, si bien y propuso pues el término de ecología acústica y demás, pues él era un músico, ¿no? En realidad, digamos que se haya formado como biólogo, ecólogo o algo similar, pues tal vez ya después, una vez ya había avanzado su carrera profesional, ¿no? Pero en el primer momento no era como algo tan así. Entonces eso es lo bonito, ¿no? Que tanto el término paisaje sonoro como la misma geografía con toda su diversidad de enfoques, pues permite como justo generar esta intersección, ¿no? Entre pues temas de intereses que van como desde lo biofísico hasta lo sociocultural y como que se pueden tejer, ¿no? O bueno, tejer como pues con distintas posturas, no sé, la cuestión de la teoría con la práctica, también pues esta cuestión un poco que mencionas como pues a lo mejor las expresiones artísticas con los acercamientos al lugar y al espacio y demás. Y pues así. La verdad, yo eh, admiro mucho tu trabajo, admiro mucho tu gran esfuerzo en este proyecto con la comunidad y, y es un gran placer haberte tenido esta tarde para que nos compartieras un poco más de tu experiencia y nos platiques un poco más de tu, pues sí, de tus procesos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ana y Maripau, por la invitación. Pues, no sé, ahí pues seguimos en contacto. Sí, 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 también cualquier cosa que requieras y que te podamos apoyar como colectivo, aquí andamos. Muchísimas gracias. No sé si Maripau quiera agregar algo más de despedida. Ya, disculpen que estuve un poquito ausente en el audio, porque tengo un poquito de ruido acá en la casa. A mí me encanta mucho este trabajo. Aquí, aquí sonidos de fondo. Y sería muy interesante poder hacer como esa cronología, no sé si se llegue a hacer en su momento, con el paisaje de Pacanda, ¿no? Porque habla de todos esos cambios que se van dando a lo largo del tiempo. Y esto, pues, digamos, es un proyecto que obviamente requiere muchos años y esfuerzos, pero es un tesoro, ¿no? Que se guarda para futuro. Porque porque muchas veces ahorita pensando un poco como en esos relatos de los mayores y de las abuelas que dicen, no, no, es que acá antes se escuchaban más aves, más animales, en el caso del agua, en donde hay ríos, ¿no? El sonido del paso del río,
pero pues a medida que va pasando los años ha sido muy evidente el cambio de los territorios y asimismo los sonidos que representaban a ese paisaje en ese momento, ¿no? Y hoy en día podemos recuperar un poco de lo que había anteriormente a través de las fotografías, de los relatos, pero tristemente el sonido es algo que en realidad se pierde y no es fácil recuperarlo, ¿no? Por así decirlo, en algunos casos es hasta imposible recuperarlo ya. Entonces sí, es un trabajo muy bello que tiene, yo creo, muchas vertientes por donde analizarlas, por donde aplicarlas. Y nada, muchísimas gracias nuevamente por abrirnos este espacio, poderte escuchar de nuevo, poderte ver. Es muy grato seguir en contacto. Gracias, Maripau. Muchísimas gracias, David. Vale, pues no, gracias a ustedes y pues ahí seguimos. Vale, David, linda tarde. Bonita tarde. Nos vemos. Bye. Bye. Adiós. Bye.